Buenas tardes. Nos corresponde comenzar a analizar nuestra unidad 3, que dice relación con la regulación del mercado financiero y el negocio bancario. Como podrán observar en la lámina, el programa nos exige analizar la regulación del mercado financiero y del mercado bancario, la necesidad de control de esta actividad económica, que es la esencia de nuestro curso, el rol de las superintendencias. El programa no ha sido modificado y por lo tanto ustedes pueden ver ahí una inconsistencia, porque habla de la superintendencia de bancos en circunstancias que hoy día la superintendencia de bancos ha sido absorbida por la Comisión para el Mercado Financiero. Bueno, a la comisión es a la que nosotros abocaremos nuestro estudio. Y por último, vamos a analizar una cuestión que es sumamente importante el día de hoy y que corresponde a los derechos de los clientes bancarios. Antes de partir con la materia propiamente tal, mencionar algunos conceptos que se nos vienen a la mente cuando hablamos de los mercados financieros o de los mercados bancarios. El primer concepto es de don Fernando Zunzunegui y nos dice que el mercado financiero es la disciplina académica que comprende el estudio del conjunto de normas que regulan los mecanismos que permiten garantizar la eficiente asignación del ahorro a la inversión. Vamos a ver que esto es muy importante. El mecanismo principal que permite cumplir esta función económica es el mercado. Por esta razón, resulta apropiado referirse a esta parte del derecho mercantil como derecho del mercado financiero. De momento, debe descartarse el uso del término derecho financiero por ser todavía utilizado para identificar el derecho tributario. Y en segundo lugar, tenemos a don Arturo Irarrázaval, perdón, que en paz descanse, que nos define lo que es el mercado de capitales y nos dice que es un sistema de relaciones entre oferentes y demandantes de dinero y de instrumentos financieros representativos de dinero, perdón. Los oferentes son las unidades económicas que disponen de excedentes y los demandantes las unidades económicas que tienen necesidades de recursos. El precio es la tasa de interés. Este mercado es un mecanismo de asignación de fondos que funciona sobre la base de que prevalecen los proyectos de inversión con rentabilidad mayor al interés que el dinero tiene en el mercado. El mercado de capitales actúa a través de intermediarios tales como bancos, financieras y corredores de bolsa. También se la denomina mercado de dinero. Comenzamos entonces y lo que vamos a ver nosotros, grosso modo, en este orden, el mercado bancario, el mercado de valores y por último la regulación financiera. Comenzamos entonces con el mercado bancario y de mercado, ¿cierto? Que va a ser objeto esta clase. Bien, el sector financiero cumple un rol relevante en la economía. Se destaca como funciones propias, ¿cierto? El de movilizar los ahorros, concepto que estaba indicado en los, o más bien elementos que estaban indicados en los conceptos anteriores. Y además, otra función que tiene es la canalización hacia sus usos más eficientes, a una provisión de liquidez, a la gestión de riesgos, a la facilitación de pagos y a la producción de información. Y dentro de la banca eventualmente, ¿cierto? Como vamos a ver, juega un rol crucial. Dicho en otros términos, dicho en otros términos, resulta más que aconsejable que el sistema bancario tenga por función la racional y equitativa distribución de los créditos al menor costo posible, ajustándose a la máxima eficiencia para quienes acuden al mercado financiero en búsqueda de recursos. La banca no solo compromete los intereses de sus accionistas, de sus acreedores o de sus deudores, sino que también compromete la fe pública.
y por eso demanda de una protección especial por parte del derecho. Y esta protección contempla normas y órganos supervisores y reguladores especiales. En la fiscalización y la regulación, ¿cierto? Encontramos a la CMF y al Banco Central, quienes tienen un rol clave en el asunto. Además, ¿cierto?, de la vigilancia de otros órganos como son la Unidad de Análisis Financiero y el CERNAC. El CERNAC. Bien. La regulación, perdón, nace con motivo de la crisis de la década de los años 80, cuestión que nosotros hemos conversado, ¿cierto? Muchísimo, muchísimo. Años 80 del siglo pasado, que llevó a la dictación de la ley 18.576, que hoy se encuentra sistematizada en el decreto con fuerza de ley número 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda. La Ley General de Bancos, ¿cierto?, que procura, entre otros aspectos, la solvencia del sistema bancario, evitando, ¿cierto?, que se produzcan corridas bancarias y eventuales rescates por parte del Estado. Otros, otras normas, ¿cierto?, relevantes son las que aparecen en pantalla, dentro de las cuales podemos agregar la Ley de Protección al Consumidor, ¿cierto? También podemos agregar en este punto, la Ley 18.010 de operaciones de crédito de dinero y la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, Ley 18.840. Además de la regulación que encontramos en la Ley General de Bancos, tanto el Banco Central de Chile, por mandato de los artículos 34 y 35 de su ley orgánica, aprueba, ¿cierto?, acuerdos que se sistematizan. ¿M? Se sistematizan. Y por otra parte, la Comisión para el Mercado Financiero también ha dictado actos que se van sistematizando. ¿M? Se van sistematizando. ¿A través de qué se van sistematizando? A través de un documento que se llama la recopilación actualizada de normas de bancos de la Comisión para el Mercado Financiero. Y eso, evidentemente, configuran un marco infralegal que debe tenerse en consideración. Además, no podemos perder de vista otras fuentes que tienen relevancia en el derecho nacional, como lo son los estándares de Basilea y diferentes instrumentos de la OCDE, junto con otros compromisos asumidos por el país en virtud de los tratados de libre comercio en vigor y de la membresía, ¿cierto?, a la Organización Mundial de Comercio, junto con eh, encontrarnos con una de las actividades económicas que, atendida sus particularidades, es una de las que son mayormente reguladas. Bien, o sea, la industria bancaria es una de las que tiene una mayor intensidad regulatoria. Retomando la perspectiva central entonces de este curso y de esta clase, la Ley General de Bancos, podemos decir que en 1986 se le reconoció un rol activo a la entonces Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que se había formado en 1925, en la medición de la calidad de los activos bancarios, corrigiendo los límites de préstamos con partes relacionadas, muy importante,
procurando dar más transparencia a la información entregada al mercado, con lo cual se puede llegar a conocer de mejor manera la situación de los bancos, entre otros elementos. Luego, más adelante, la reforma regulatoria en 1997, que ya sabemos nosotros, ¿cierto?, que sistematizó la Ley General de Bancos en el decreto con fuerza de ley número 3 del 97, procuró elevar la competencia en la industria bancaria, incentivando que los bancos desarrollaran las actividades internacionales, introduciendo la evaluación de la calidad de la gestión en las entidades en base a dos puntos importantes que son la solvencia y los riesgos, y muy importante también, porque desde esta perspectiva cambió mucho, adoptando los modelos chilenos, ¿cierto?, de adecuación de calidad a Basilea. Basilea. Por otro lado, y por último, la ley 21.130 del año 2019 supuso una modernización de la legislación bancaria que tomó en consideración la crisis internacional vivida, recogiendo los criterios de Basilea III, de acuerdo con las particularidades propias de nuestro mercado. Bien, los bancos en Chile son toda sociedad anónima especial que, autorizada en la forma prescrita por la Ley General de Bancos y con sujeción a la misma, se dedique a captar o recibir en forma habitual dinero o fondos del público con el objeto de darlos en préstamo, descontar documentos, realizar inversiones, proceder a la intermediación financiera, hacer rentar estos dineros y en general, dice la ley, realizar toda otra operación que la ley permita. Ese es el artículo 40 de la Ley General de Bancos. En la doctrina nacional se ha dicho que las instituciones bancarias son aquellas empresas que intermedian en el comercio del dinero y del crédito, sea emitiendo medios de pago, sea recibiendo depósitos, sea realizando operaciones de crédito o realizando todas o alguna de estas actividades. El monto de las reservas, y es algo que vamos a ver más adelante, y el capital pagado de un banco no puede ser inferior al equivalente de 800.000 unidades de fomento. Eso está en el artículo 50 de la Ley General de Bancos. Las empresas bancarias y el Banco del Estado de Chile deben mantener por sus depósitos a la vista y a plazo los encajes que determine el Banco Central de Chile. Artículo 34 de la Ley Orgánica del Banco Central y artículo 63 de la Ley General de Bancos. La Comisión para el Mercado Financiero debe efectuar permanentemente la clasificación de gestión y la clasificación de solvencia de los propios bancos. Eso es un mandato del artículo 59 de la Ley General de Bancos. Y además se contempla la figura de la garantía estatal de los depósitos, que está en el artículo 132 de la Ley General de Bancos y en el artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. Las sociedades financieras que estaban en el título 14 de la Ley General de Bancos se eliminaron a través de la Ley 20.190 del año 2007. Vayan a preguntarle a sus madres o padres, ¿cierto?, si se acuerdan de las financieras y les van a decir que sí. Yo también me acuerdo, Financiera Condel, etcétera. Bien, eso en las financieras ya no existe. A la fecha, existen 14 bancos establecidos en el país. Los bancos establecidos en el país son el Banco de Chile, el Banco Internacional, el Scotiabank Chile, el Banco de Crédito e Inversiones, el Banco Vice, el HSBC, el Banco Santander Chile, el Itaú Corpbanca, el Banco Security, el Banco Falabella, el Banco Ripley, el Banco Consorcio, no sé si contar este, ¿cierto? El Scotiabank Azul y el Banco BTG Pactual Chile. Y eso está en la página de la CMF. Ahí aparece todo esto. Los bancos que pueden efectuar taxativamente las operaciones que contempla el artículo
69 de la Ley General de Bancos, ¿cierto? Funciones dentro de las cuales nosotros tenemos a las siguientes. A ver, antes de empezar la indicación de los números, ¿cierto? Lo que yo les voy o más bien estamos viendo acá, es un catálogo cerrado de operaciones que pueden realizar los bancos y desde tales operaciones construir la definición de estas entidades, ¿cierto? Algunos autores lo cuestionan y otros no lo cuestionan. ¿Bien? Ya, y ahora sí vamos no sé si los tengo acá. ¿Qué pasó? Perdón. No. Vamos con las actividades. Insisto, todo esto está en el artículo 69 de la Ley General de Bancos. Así que, de hecho, todo lo que yo les he dicho está en la ley. Primero, recibir depósitos y celebrar contratos de cuenta corriente bancaria. Contrato que ya analizamos en en nuestra primera unidad. Segundo, emitir bonos o debentures sin garantía especial. Tres, hacer préstamos con o sin garantía. Cuatro, descontar letras de cambio, pagarés y otros documentos que representen obligación de pago. 5. Emitir letras de crédito que correspondan a operaciones hipotecarias. 6. Adquirir, ceder y transferir efectos de comercio con sujeción a las normas que acuerde el Banco Central. 7. Otorgar créditos amparados por garantía hipotecaria con sujeción a las normas que dicte la CMF. 8. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos. 9. Efectuar operaciones de cambios internacionales con arreglo a la ley. 10. Emitir cartas de crédito. 11. Avalar letras de cambio o pagarés y otorgar fianzas simples y solidarias en moneda nacional con sujeción a las normas y limitaciones que imparta la CMF. 12. Emitir letras, órdenes de pago y giros contra sus propias oficinas o corresponsales. 13. Emitir boletas o depósitos de garantía. 14. Recibir valores y efectos en custodia en las condiciones que el mismo banco fije y dar en arrendamiento cajas de seguridad para el depósito de valores y efectos. 15. Constituir en el país sociedades filiales. 16. Aceptar y ejecutar, comisiones de confianza. 17. Servir de agentes financieros de instituciones y empresas nacionales, extranjeras o internacionales y prestar asesorías financieras. 18. Adquirir, conservar y enajenar, sujeto a las normas que fije el Banco Central, bonos de la deuda interna y cualquiera otra clase de documentos emitidos en serie, representativos de obligaciones del Estado o de sus instituciones. Además, dice la ley, pueden adquirir, conservar y enajenar oro amonedado o en pastas, en lingotes, ¿cierto? 19. Adquirir, conservar y enajenar bonos u obligaciones de renta de instituciones internacionales a las que se encuentre adherido el Estado de Chile. 20. Adquirir, conservar y enajenar valores mobiliarios de renta fija, incluso letras de crédito, perdón, emitidas por otros bancos, y encargarse de la emisión y garantizar la colocación y el servicio de dichos valores mobiliarios. 21. Los bancos pueden adquirir acciones o tomar participación en bancos o empresas constituidos en el extranjero con sujeción a las normas de la Ley General de Bancos. 22. Adquirir, conservar, edificar y enajenar bienes raíces necesarios para su funcionamiento o el de sus servicios anexos. 23. Adquirir, conservar y enajenar los bienes corporales muebles necesarios para el servicio o para la mantención de sus inversiones. 24. Emitir y operar tarjetas de crédito. 25. Actuar como agentes colocadores de acciones de primera emisión de sociedades anónimas abiertas, pudiendo garantizar su colocación. 26. Otorgar a sus clientes servicios financieros por cuenta de terceros en la forma y condiciones que determine la CMF. Y 27. Prestar el servicio de transporte de valores. Mm. Bien.
Algo de historia. En la actualidad, ¿cierto? No pueden ser accionistas de un banco, el fisco, los servicios, las instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado y, en general, todos los servicios públicos creados por ley, como asimismo las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aporte de capital mayoritario o en igual proporción o en las condiciones, representación o participación, ¿cierto? Esto que acabo de leer está en el artículo 49, número 4 de la Ley General de Banco, aspecto del cual hemos leído, ¿cierto? Que debemos relacionar con la libre iniciativa económica y la participación acotada del Estado en materia empresarial, que está prevista en el artículo 19, número 21 de la Constitución en vigencia. Bien, el decreto ley 818 de 1974 del Ministerio de Hacienda, en su artículo primero transitorio, a su vez, ordenó a las entidades públicas enajenar las acciones bancarias que en ese entonces poseyeran. Bien. Bajo el gobierno de la Unidad Popular, se consideró estatizar la banca, ¿m? Y de hecho, sobre ese punto hay un libro de don Eduardo Noboa Monreal, con el objetivo de socializar el crédito para que distintos sujetos pudieran acceder al mismo crédito. Se estimaba que el Estado podría conducir de mejor forma los préstamos para fines productivos y no suntuarios. Sin embargo, esta propuesta no contó con el apoyo del Congreso, dentro del cual no se contaba con los votos necesarios. Frente a esta situación, se hizo uso de las atribuciones de la Ley General de Bancos de la época, que era el decreto con fuerza de ley 262 de 1960, y se intervinieron esas empresas. Bien, eh, largo tema. Con el quiebre democrático, los bancos volvieron a privatizarse sin una regulación adecuada, aspecto que fue uno de los grandes detonantes de la crisis de comienzos de los años 80, que desde un punto de vista normativo supuso cambios relevantes, sin perjuicio de lo cual, atendida la experiencia estatizadora, ¿cierto?, del gobierno del presidente Allende, motivó a que se estableciera una norma de rango legal que impide la participación estatal en la banca. A la fecha, coexisten los bancos privados con el Banco del Estado y la regulación se ha ido perfeccionando hacia un régimen que exhibe bastantes fortalezas. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos por delante en materia de inclusión financiera. Ejemplo, varios años, ¿cierto?, antes de la pandemia se ponía de manifiesto esta realidad, circunstancia que motivó a la formación de una comisión asesora presidencial para la inclusión financiera que se hizo a través del Decreto Supremo 954 del año 2014. Y, ¿cierto? Estos desafíos en materia de inclusión financiera se hacen especialmente importantes en momentos en que, con motivo de la pandemia que pasó y las restricciones a la movilidad que vivimos, las transacciones electrónicas han aumentado, ¿cierto?, de manera considerable, colocando en una posición sensiblemente compleja a aquellas personas que se encuentran al margen del sistema. Vamos a ver algo que no vimos nosotros el año pasado en este mismo curso, pero que este año he estimado que es importante. El orden económico internacional bancario. Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, en la localidad de Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, las potencias vencedoras configuraron un nuevo orden económico que procuraría que los países no cayeran en complejas situaciones económicas que pongan en peligro, ¿cierto?, la paz global, y con ese fin se crearon dos instituciones que perduran hasta hoy: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿bien?
y, perdón, que con el paso de los años, ¿cierto? Pasaría a formar parte del grupo Banco Mundial, que es el que vamos a analizar a continuación, y el Fondo Monetario Internacional, ambos con sede en Washington, la capital de Estados Unidos. En Chile, mediante la Ley 8403 de 1945, se aprobaron los convenios acordados en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, a partir de las cuales se formalizó la creación de estas instituciones aludidas. Primero de ellos, y el más famoso probablemente, el Fondo Monetario Internacional. Este organismo internacional cuenta con 190 Estados miembros y de acuerdo con su convenio constitutivo, ¿cierto?, busca lo siguiente: fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, cooperar en el establecimiento de un sistema multilateral de pagos, poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pago los recursos generales de la institución. El Fondo Monetario Internacional funciona bajo la lógica de cuotas, cuotas con las cuales se cuenta en la institución. Y esas cuotas son importantes porque, primero, determinan el poder de voto. Segundo, en virtud de ellas, ¿cierto?, hacen las distribuciones de los derechos especiales de giro. Y tercero, determina la cuantía del acceso de cada país miembro a los recursos del organismo. Ahora, valga mencionar, ¿cierto?, que el derecho especial de giro es un activo de reserva internacional formado por una cesta de monedas que encuentra entre ellas al dólar estadounidense, al euro, al renminbi, al yen y a la libra esterlina. Cesta de monedas, ¿cierto?, que es asignada a los países miembros en proporción a las cuotas de la entidad. Para otorgar el financiamiento, el Fondo Monetario Internacional ofrece asistencia técnica y capacitación para elaborar y poner en práctica las políticas que el propio fondo estime eficaces, formulando recomendaciones a las economías que pidan, ¿cierto?, estos dineros. Eh, Ahora, igual ha sido estas recomendaciones, ¿cierto?, han sido acusadas de fomentar políticas neoliberales que en muchos casos han generado controvertidos resultados. ¿Mm? Los créditos que otorga el FMI admiten también distintas modalidades. Primero, un retiro temporal de divisas que representa su cuota en oro, mecanismo que se denomina procedimiento de primer tramo. En segundo lugar, la compra de divisas del Fondo Monetario con su propia moneda, existiendo en este caso, ¿cierto?, la condición de volver a comprar esa moneda en plazos acotados. En tercer lugar, el convenio de facilidad ampliada, que se suscribe si la asistencia financiera solicitada sobrepasa el 125% de la cuota del país y que se aumenta, ¿cierto?, a un 150% para los países en desarrollo, supuesto que obviamente implica un crédito extra. Y en cuarto lugar, una línea de crédito flexible concebida para prevenir crisis, brindando la posibilidad de utilizar la línea de crédito en cualquier momento durante el periodo del acuerdo, que puede ser de 1 o 2 años. Haciendo uso de estas herramientas, en mayo del 2020, ya en medio de la pandemia, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo de 2 años a favor de Chile por 23.930 millones de dólares a través de una línea de crédito flexible. Eso es mucho dinero. Segundo punto, Grupo Banco Mundial, que también surge del acuerdo Bretton Woods, concebido originalmente para reconstruir Europa, ¿cierto?, y las zonas afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, amplió su enfoque, dirigiendo su actuar en favor, perdón, de los países menos desarrollados. En el ejercicio 2020 se aprobó un financiamiento por 7.800 millones de dólares para 67 operaciones en América Latina, monto que incluyó 6.800 millones de dólares que se canalizaron a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 1.000 millones mediante la Asociación Internacional de Fomento.
Primero, dentro del Grupo Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Es una cooperativa internacional que cuenta con 189 estados, según cierto, la página www.bancomundial.org, y es el ente que concede préstamos y concede asistencia para el desarrollo de los países de ingreso mediano y a los países más pobres con capacidad de pago. Bien, detalle no menor. El número de votos de los miembros está vinculado a sus aportes de capital, las que a su vez se basan en la capacidad económica relativa de cada país. Desde este organismo provienen alrededor de 3/4 de los préstamos anuales del Grupo Banco Mundial. Tales recursos, evidentemente, se obtienen mayoritariamente de los mercados financieros a través de la colocación de instrumentos de deuda con clasificación AAA y otros títulos de deuda que suelen ser adquiridos por fondos de pensiones. ¿Ven? Los fondos de pensiones tienen, evidentemente, un fin que los haga crecer, ¿cierto? A través de los intereses, cuestión que ya hemos hablado. También para que suelen ser adquiridos por compañías de seguro, por corporaciones, por otros bancos o por particulares. Los créditos que se otorgan deben reembolsarse en un plazo que va entre 15 y 20 años, con un periodo de gracia de 5 años antes que se inicie el reembolso del préstamo principal. En Chile, se han autorizado la contratación de créditos con el Banco Internacional de Reconstrucción de Fomento en distintas áreas, dentro de las cuales las más importantes son, primer ejemplo, un préstamo hasta por la suma de 50.126 millones de dólares, más los intereses, más las comisiones que correspondan, para financiar principalmente el proyecto Fortalecimiento de Universidades Estatales, cuyo objetivo son mejorar la calidad y la equidad dentro de estas universidades, fortalecer su capacidad institucional para enfrentar desafíos de desarrollo regional y nacional. Eso en virtud del decreto 1287 del 2017. Otro ejemplo es el préstamo hasta por la suma de 100.000 millones de dólares, más los intereses y comisiones que correspondan para financiar parcialmente el programa Políticas de Desarrollo en favor de la inclusión social para la prosperidad compartida, en virtud del Decreto Supremo 1418 del año 2015. Y otro ejemplo es el préstamo por la suma de 40.894 millones de dólares, más los intereses y comisiones que correspondan, para financiar parcialmente el proyecto Gestión Integral de los Recursos Hídricos y Desarrollo de Infraestructura, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad del país en materia hidráulica, ¿cierto? Hídrica, en virtud del Decreto Supremo 1256 del 2005. El segundo punto del Grupo Banco Mundial es la Asociación Internacional de Fomento. Este organismo, que fue creado en 1960, concede préstamos sin interés, brindando asistencia técnica y asesoramiento en materia de política económica a países pobres, dependiendo de las contribuciones de los países más ricos y de los países en desarrollo. Su enfoque se dirige a los países que son demasiado pobres para pedir dinero en préstamo a las tasas comerciales. Los prestatarios pagan una comisión de menos del 1% del crédito para cubrir los gastos administrativos. El reembolso debe hacerse en un plazo de entre 25 y 38 años, con un periodo de gracia que va entre 5 y 10 años. La posibilidad de recibir apoyo de esta institución depende principalmente de la pobreza relativa del país, definida en base a una renta per cápita, siendo para el ejercicio del año 2022 $1.205, ¿cierto? Según la página aif.bancomundial.org. Y en la actualidad, 74 países pueden recibir fondos de este organismo, fundamentalmente países africanos, pero también conforman el listado
algunos países de América Latina y el Caribe, como Dominica, San Vicente, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Santa Lucía. Santa Lucía, creo que estoy grabando, ¿cierto? Sí. Si no, sería muy triste que no estuviera grabando. En tercer lugar, dentro del Grupo Banco Mundial tenemos la Corporación Financiera Internacional. Y esta es el organismo que presta apoyo al sector privado en colaboración con otros inversionistas en empresas comerciales a través de créditos y de participación en el capital social. Esta institución opera en condiciones comerciales e invierte exclusivamente en proyectos con fines de lucro y aplica las tasas de mercado a sus productos y servicios. Bien, Chile promulgó el convenio constitutivo de la Corporación Financiera Internacional mediante el Decreto Supremo 241 de 1957 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos créditos financian tanto compañías totalmente nuevas como proyectos de expansión en países de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional también otorga préstamos a bancos intermediarios, compañías de arrendamiento financiero y a otras instituciones financieras. La corporación cuenta con distintos instrumentos financieros, dentro de las cuales, cierto, podemos destacar las siguientes. Primero, préstamos por cuenta propia, que se denominan préstamos A, y estos préstamos se conceden tanto a tasa fija como variable y son destinados a proyectos del sector privado en países en desarrollo. En segundo lugar, tenemos los préstamos de consorcios, denominados préstamos B. Con este mecanismo se ofrece a los bancos comerciales y a otras instituciones financieras la posibilidad de conceder préstamos. Y por último, en tercer lugar, tenemos el financiamiento en forma de capital accionario. Y con este mecanismo, la corporación adquiere participaciones en el capital de empresas del sector privado y de otras entidades, como instituciones financieras, fondos de cartera y fondos de inversión en países en desarrollo. En América Latina, los ejes temáticos prioritarios a ser financiados por el organismo, ¿cierto?, que estamos viendo, que es la Corporación Financiera Internacional, son género, infraestructura, alianzas público-privadas, muy importante, acceso a financiamiento, expansión de la educación accesible, muy importante, energías renovables y agronegocios. De hecho, respecto a la educación accesible, ¿cierto? Ha otorgado financiamiento a la Fundación Duoc UC. Interesante, muy interesante. Dentro del grupo mundial, ¿cierto? En el punto 4 tenemos al organismo multilateral de garantía de inversiones. Y este organismo contribuye a fomentar la inversión extranjera directa para fines productivos, principalmente en los países en desarrollo, mediante el otorgamiento de garantías a los inversionistas extranjeros contra pérdidas provocadas por riesgos no comerciales. Chile promulgó el convenio constitutivo, ¿cierto?, del organismo multilateral de garantía de inversiones, mediante el Decreto Supremo 381 de 1980 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Proporciona además este organismo multilateral de garantía de inversiones servicios de asesoramiento para ayudar a los gobiernos a atraer inversiones privadas y divulga información sobre oportunidades de inversión en países en desarrollo, como una agencia, ¿cierto? Los riesgos cubiertos por este organismo multilateral comprenden distintos supuestos. Supuestos que incluyen, por ejemplo, en primer lugar, la transferencia de moneda, derivados de las restricciones impuestas por el país receptor respecto de la conversión y transferencia de divisas. En segundo lugar, expropiación y medidas similares, ¿cierto? Como la nacionalización, la confiscación, el secuestro, secuestro en términos civiles, ¿cierto? No secuestro en términos penales, el embargo, la incautación o la congelación de activos, cosa que se vivieron, o más bien se viven mucho en Sudamérica. En tercer lugar, los incumplimientos de contrato. Cuando se carezca, ¿cierto?, de un foro para reclamar la indemnización pertinente,
Y en cuarto lugar, también cubre guerras y disturbios civiles, como revoluciones, insurrecciones, golpes de Estado y sucesos políticos similares que típicamente, ¿cierto?, están fuera del control del gobierno receptor. Los proyectos beneficiarios son de distinta naturaleza y en Chile podemos mencionar, por ejemplo, que el organismo multilateral de garantía de inversiones caucionó en el año 1998 a Marubeni LP Holding, ¿cierto?, de Países Bajos, por su inversión en Minera Los Pelambres por 31,3 millones de dólares contra riesgos expropiatorios, y en junio del 2021 emitió garantías hasta por 400 millones de dólares a Santander SA de España por un periodo de hasta 5 años para cubrir el riesgo de expropiación de las reservas obligatorias que debe mantener en el Banco Central de Chile. Quinto punto dentro del grupo del Banco Mundial, tenemos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Este centro se constituyó como resultado del Convenio de Washington de 1965, que en Chile fue promulgado mediante el Decreto Supremo 1304 de 1991 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y pone de realce la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la función que en ese campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado. De hecho, ¿cierto? De producirse estos flujos de capitales, pueden surgir disputas entre los inversores extranjeros y los estados receptores. Incluso cuando esas diferencias puedan someterse a los sistemas procesales nacionales, en ciertos casos el empleo de métodos internacionales de arreglo puede ser apropiado para su solución. Sin embargo, desde hace un tiempo ha surgido un movimiento que ha cuestionado severamente este mecanismo de arreglo de disputas entre inversionistas y los estados receptores, acusando que con este sistema, ¿cierto?, se violenta la soberanía de los estados receptores, poniendo entonces en tela de juicio la independencia y la imparcialidad de los árbitros y otros asuntos. No obstante lo anterior, Chile cuenta con una numerosa red de acuerdos bilaterales de inversiones y de capítulos en tratados de libre comercio que habilitan a los inversionistas extranjeros a zanjar las disputas empleando el mecanismo que provee este centro internacional, y ha sido demandado a la fecha en 6 oportunidades, dentro de las cuales el último en resolverse tuvo como demandantes a inversionistas colombianos de nombre Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos, ¿cierto?, accionistas mayoritarios, se acordarán ustedes, en las empresas de inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago 1 S.A. Eso fue el caso Transantiago, chiquillos y chiquillas. Pasamos entonces a nuestro tercer punto en el orden económico internacional, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que también es famosísimo. Este banco se constituye en Washington en 1959 y tuvo como primer presidente entre 1970 y 1960 y 1970 al abogado chileno Felipe Herrera Lane. Todos podemos llegar al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ven? Esta institución apoya financieramente a proyectos de desarrollo y además cuenta con un centro de estudios en materia de integración económica, que es el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL, sus siglas, con sede en la preciosa Buenos Aires. Se compone de 48 Estados miembros, los cuales se clasifican entre prestatarios y no prestatarios, dentro de los que vamos a distinguir, dentro de los primeros, ¿cierto? Prestatarios. Grupo 1, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Países que manejan el 65% del volumen de los créditos. Y en el grupo 2, potencias como Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y nuestra querida Surinam, que captan el 35% del volumen de los créditos. Esos son los estados prestatarios, pero los estados no prestatarios son Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, China, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, a.k.a. Holanda, ¿cierto? Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Y el Banco Interamericano de Desarrollo otorga entonces financiamientos a estados y a entidades privadas que desarrollen operaciones en los estados prestatarios. En Chile, ya bajando un poco esta información, se ha autorizado la contratación de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo en distintas áreas, dentro de las cuales se destacan las siguientes. Primero, préstamos hasta la suma de 100.000 millones de dólares, más los intereses y comisiones que correspondan, destinados a financiar parcialmente el programa de integración urbana de campamentos, cuyo objeto es contribuir a la disminución de hogares de nacionales, perdón, y de inmigrantes que residen en campamentos, en virtud del Decreto Supremo 1423 del año 2021, préstamos hasta la suma de 500.000, sí, es tanta plata que al final no sé ni siquiera leerlo, más los intereses y comisiones que correspondan, destinados a financiar parcialmente el programa de apoyo a la equidad social y sostenibilidad fiscal 2, cuyo objeto es apoyar la reforma de políticas consistentes en mejorar la equidad social con sostenibilidad fiscal en Chile, en virtud del Decreto Supremo 1367 del año 2021. Préstamos, en tercer lugar, hasta la suma de 50.000 o 50 millones, no sé, sigue siendo mucha plata, más los intereses, ¿cierto?, de dólares y comisiones que correspondan, destinado a financiar parcialmente el programa de apoyo y fortalecimiento de los sistemas de integridad y transparencia en Chile, cuyo objeto consiste en contribuir a mejorar la transparencia y la integridad mediante el fortalecimiento y consolidación del marco legal y de los mecanismos institucionales que favorezcan su implementación en virtud del Decreto Supremo 1095 del año 2021. Pasamos al cuarto punto, que es el CAF, ¿cierto? Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y se denomina CAF porque es la antigua Corporación Andina de Fomento, la cual fue formada en 1968 bajo el alero de los países que luego formarían el Pacto Andino. ¿Mm? Pacto Andino. Chile firmó el protocolo constitutivo el 7 de febrero de 1968, el cual fue promulgado mediante el Decreto Supremo 514 de 1970, pero luego se retiró de esa entidad el 12 de agosto de 1977, retiro que se promulgó mediante el Decreto Supremo 295 de 1978. Y Chile se convirtió nuevamente en accionista del CAF a través de la Corporación de Fomento de la Producción, mediante la firma de los documentos de suscripción de acciones de capital ordinario y acciones de capital de garantía de fecha 18 de agosto de 1992 y de fecha 9 de noviembre del 2007. O sea, en democracia, ¿cierto? Fuimos parte de la Corporación Andina de Fomento, y en dictadura no. Bien, la corporación es un organismo financiero multilateral con sede en Caracas, Venezuela, organizado como persona jurídica de desarrollo internacional público, cuyo objetivo es el desarrollo económico y social de sus pueblos. Su actividad se desarrolla como banco múltiple y con agente financiero. La CAF presta servicios bancarios tanto al sector público como al sector privado, sus países accionistas. Su objeto es
promover el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los sectores públicos y privados de sus países accionistas. Por otro lado, no podemos perder de vista, ¿cierto?, que en otros espacios regionales también existen otras instituciones análogas como el Banco Europeo de Inversiones, con el cual el Chile cuenta con un acuerdo de cooperación financiera. Y nos vamos con el número 5, el Banco de Pago Internacionales. Es un organismo multilateral que fomenta la cooperación financiera y monetaria y que sirve de banco para los bancos centrales. Bien, interesante. Creado en 1930, en la actualidad congrega a 63 bancos centrales de diferentes partes del mundo. El Banco de Pagos Internacionales se estructura bajo la forma jurídica de una sociedad por acciones, regida por el derecho internacional y que goza de los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones, siendo la organización financiera internacional más antigua. Y esta entidad opera como, primero, un foro para fomentar la cooperación monetaria y financiera entre bancos centrales y en la comunidad financiera internacional. Segundo, opera como un centro de investigación económica y monetaria, dotado también de funciones estadísticas. Tercero, funciona como una entidad contraparte de las transacciones financieras de los bancos centrales y de organizaciones internacionales. Y cuarto, funciona como un agente depositario de garantías para operaciones financieras internacionales, sin perjuicio de otorgar financiamiento adicional al sistema monetario internacional. El Banco de Pagos Internacionales no acepta depósitos ni entrega servicios financieros a personas naturales ni a empresas, y le está prohibido proveer recursos a gobiernos o abrir cuentas corrientes a nombres de ellos. Dentro de su estructura destaca el Comité de Supervisión Bancaria, creado en 1974, que en un primer momento emitía recomendaciones de buenas prácticas. Bien, en palabras del profesor Morant, tales recomendaciones suponen ciertas reglas de buen ordenamiento que los países podían adoptar o no, y hacerlo con modificaciones que se ajustaran a sus propios sistemas. Y estos recomendaciones de buenas prácticas, ¿cierto?, constituían lineamientos que se promovían, con el que se promovían que los países se incorporasen en sus marcos jurídicos sin ninguna obligación de por medio. Y dentro de estas recomendaciones figuran, primero, Basilea I, muy importante, por eso lo estamos pasando, Basilea I de 1988, que es aquella que aborda la estabilidad del sistema bancario y que surge como consecuencia, entre otros elementos, de las crisis bancarias que afectaron a diferentes países latinoamericanos en los años 80, incluyéndonos, y que tuvo consecuencias en diferentes lugares del mundo. Con Basilea I se buscó establecer un estándar de capital uniforme para los bancos que operasen en los mercados financieros más importantes, y se fijaron distintas categorías de riesgo clasificados según los distintos tipos de activos que se manejasen, ¿cierto?, por los bancos, procurando alcanzar un ratio de capital comparable a los principales centros financieros del mundo. O sea, elevar los estándares de calidad de los bancos de los países en vías de desarrollo como el nuestro. En Chile, la ley 19.528 del año 97 incorporó estas medidas en la legislación nacional. En segundo lugar, tenemos Basilea II del 2004, muy importante también, donde se estimó que los ratios de riesgo en relación con los activos fijadas en Basilea I del año 88 eran poco sensibles y terminaban siendo rígidas, permitiendo que dos bancos con perfil de riesgo muy diferente pudieran tener un mismo requerimiento de capital, y así bancos con metodologías más avanzadas de gestión de riesgo tenían la misma carga de capital que un banco gestionado de manera precaria. Y por ese motivo entonces se propusieron alternativas de adecuación de capital basadas en modelos internos que buscan incentivar a los bancos para gestionar mejor sus riesgos y asumir las consecuencias de sus malas decisiones.
Basilea II, estimadas y estimados estudiantes, se basa en tres pilares. Capital mínimo exigible, presentado de modo consolidado, un proceso de examen supervisor que verifica que el banco cuente no solo con el capital regulatorio mínimo, sino también con el capital adecuado para el conjunto de riesgos que asume, y disciplina de mercado, conforme a la cual la información debe ser puesta en conocimiento del público para que este mismo público, ¿cierto?, premie con su preferencia a los bancos bien gestionados. Y en tercer lugar tenemos Basilea III. Son muy originales para los nombres, ¿cierto? Y Basilea III es del año 2010 y tiene como antecedente la crisis financiera del año 2008, tras lo cual se constató que la gestión de los riesgos por parte de los bancos dejó ciertos márgenes de maniobra que fueron mal utilizados. Basilea III, entonces, significó elevar los estándares de solvencia de los bancos, y a partir de eso se aumentan los requerimientos de capital, no solo el punto de vista de su cantidad, sino también de su calidad, de modo que estos sean concordantes con los riesgos asociados a la actividad bancaria. Las reglas de Basilea III suponen, primero, la acumulación de capital extraordinario de modo anticíclico para precaver problemas en los momentos bajos del ciclo, evitando la distribución indiscriminada de dividendos y la recompra de acciones para aparentar fortaleza financiera, aun cuando el banco presente pérdidas o en el sistema en su conjunto pase por un mal momento, y a su vez, ¿cierto?, también busca evitar burbujas crediticias, las burbujas crediticias que dieron origen a la crisis subprime, ¿cierto?, en los momentos del alto ciclo, y desplomes crediticios en momentos de bajo ciclo. Para lograrlo, se fijan lo que se denominan colchones. En segundo lugar, Basilea III busca estandarizar los modelos de gestión de riesgo para poder facilitar la supervisión por parte de la autoridad, restringiendo el uso de los métodos basados en modelos internos al introducir límites sobre algunos de los parámetros de clasificaciones internas. Y además, con Basilea III, se revisaron los requisitos de divulgación para mejorar la competitividad, perdón, entre bancos y recuperar condiciones de competitividad equitativas. Para algunos, como resultado de las medidas que se establecieron, los préstamos se encuentran altamente restringidos, y ello trae como consecuencia entonces una ralentización del crecimiento económico. Sin embargo, estos costos eventualmente van a ser recuperados con los beneficios a largo plazo, asociados a una menor probabilidad de ocurrencia de una crisis financiera, teniendo en cuenta los grandes costos que esas crisis, ¿cierto?, tuvieron consigo o trajeron consigo. Desde el año 2012, los países se comprometieron a someterse a revisiones sobre cumplimiento de las propuestas formuladas, las cuales ya han sido incorporadas en un número relevante de jurisdicciones. Así, por ejemplo, el Financial Sector Assessment Program del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial incluyen la revisión de cumplimientos de estándares bancarios aludidos, poniendo el énfasis en los principios básicos de supervisión bancaria del Comité de Basilea. En Chile, la Ley 21.130 del año 2019, que modernizó la legislación bancaria, tuvo en cuenta los planteamientos de Basilea III y permitió que la Comisión para el Mercado Financiero pudiera requerir capital adicional a los bancos. Ahora bien, con motivo de la pandemia del coronavirus, en marzo del 2020, la CMF y el Banco Central decidieron posponer las exigencias de Basilea III a diciembre del 2021 en lo que se refería a exigencias de capital, ¿cierto? Y también respecto de los mecanismos anticíclicos y de los nuevos requisitos de divulgación, que esos se defirieron a diciembre del 2022. En este punto, tenemos que tener presente otros cambios que se produjeron en cumplimiento de estos criterios, como por ejemplo los contenidos en la Ley 21.384, que autoriza la capitalización del Banco del Estado de Chile
con objeto de cumplir con las exigencias de Basilea III. De todos modos, es necesario tener en cuenta que las matrices de algunos bancos que operan en Chile ya han debido implementar los criterios de Basilea III en los lugares de origen. Piensen ustedes, ¿cierto?, que muchos bancos son españoles, otro banco es canadiense. Así que, bueno, y Brasil también, así que no hay problema respecto a eso. Vamos a hablar entonces de, les prometo que vamos a terminar pronto, que no lo anoté ahí porque me pifié, que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bien, ¿les suena? Es un país, perdón, es una organización internacional constituida en 1961 que tiene su sede en París, Francia, y agrupa a diferentes economías del planeta. Chile pasó a formar parte de este organismo en 2010, al firmar, el convenio constitutivo mediante el Decreto Supremo 144 del año 2010, y a la fecha, ¿cierto? Son además miembros Estados Unidos, perdón, sí, Estados Unidos, eh, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía. Esta es la OCDE, estimadas y estimados estudiantes. Y la OCDE tiene como objetivo promover las políticas destinadas a, primero, lograr el máximo crecimiento económico sostenible y del empleo y el aumento del nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo de este modo, ¿cierto?, al desarrollo de la economía mundial. El segundo objetivo es contribuir a la sana expansión económica de los países miembros y también de los países que no sean miembros, pero que estén en vías de desarrollo económico. Y en tercer lugar, contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral, no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. Bien. De hecho, en Chile eh, se han introducido distintas cuestiones que son bien novedosas. Uno, por ejemplo, la incorporación de normas de protección al consumidor financiero. ¿Ah? Y eso se hizo gracias al ingreso de Chile a la OCDE. En segundo lugar, la responsabilidad penal en personas jurídicas. Yo cuando estudié penal, las personas jurídicas no tenían responsabilidad penal. Y eso se incluyó solo con la inclusión de Chile en la OCDE. Tercer lugar, ciertas formas de gobierno de las agencias regulatorias. Cuarto lugar, la cooperación internacional en la lucha contra la evasión internacional, levantando algunos aspectos del secreto bancario. Y por último, la promoción del acceso a productos financieros a pequeñas y a medianas empresas, entre otros. Y acá yo debo agregar, ¿cierto?, la modificación de la ley de quiebra de la 18.175 a la ley 20.720, que también fue una exigencia de la OCDE para que Chile entrara en este, comillas, selecto grupo. En su informe global sobre Chile de febrero del año 2021, la OCDE indicaba que a pesar de las incertidumbres provocadas por las protestas sociales y el brote de COVID, las condiciones financieras seguían siendo favorables y el sector bancario, es sólido, según la OCDE. Bien, y por último, y ahí con esto vamos a terminar para no latearlos más, el Grupo de Acción Financiera Internacional, con sus siglas Gafi. Y esta es una institución intergubernamental creada en 1989 por el entonces G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. El propósito del Grupo de Acción Financiera Internacional es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales, bien, la financiación o el financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva. Ha emitido diversas recomendaciones destinadas a combatir el blanqueamiento de capitales y recomendaciones especiales relativas al financiamiento del terrorismo, que contempla un sistema de evaluación mutua que puede traducirse en listas negras de jurisdicciones o paraísos fiscales, si usted quiere. Si bien Chile no forma parte de sus economías, ¿cierto? Miembros, se tienen en consideración las medidas que esta entidad emita. Y a nivel regional existe la GAFILAT, que agrupa a 17 países de América Latina, que tiene sede en Buenos Aires y dentro de las cuales Chile sí participa. Bien, entonces, a nivel financiero, hemos podido observar que existe una regulación global referente a la liberación de los servicios presente con el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio, ¿cierto? Que cuenta con protocolos sobre este sector. Y por otra parte, esto especialmente en los 90, Chile ha firmado diversos tratados de libre comercio a partir de los cuales ha ido regulando servicios financieros con economías como los estados partes de la Alianza del Pacífico, Australia, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Reino Unido, Tailandia y la Unión Europea, que en general propenden a liberalizar estas actividades que son altamente reguladas, procurando que los actores que pretendan participar en los estados, ¿cierto?, que han firmado estos acuerdos, no se vean afectados por normativas discriminatorias o discrecionales de las agencias regulatorias. Eso es todo por hoy.